En este vídeo vamos a relacionar las operaciones en R2, recordemos que son las parejas de números reales que hemos definido en el vídeo anterior. Las operaciones que habíamos definido son la suma y el producto por un número de elementos de R2, de parejas de números reales, con las operaciones entre vectores libres. En primer lugar, observemos, ya lo hemos hecho, a un vector libre le podemos asociar un punto. Recordemos que si tenemos un vector libre que tiene por origen P 2 menos 1 y extremo Q igual a 3, 2, cuando escribimos esto nos estamos refiriendo a un representante de dicho vector libre, porque sabemos que todos los vectores equivalentes a PQ son el mismo vector libre. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros pues si lo dibujamos, en primer lugar, tendremos el 2 menos 1, que es este de aquí. En segundo lugar, el 3, 2, sea este de aquí. Luego, ese vector libre tendría como representante este de aquí. Pero ya hemos dicho que en lugar de trabajar con este representante, normalmente el representante más importante es aquel que tiene por origen el origen de coordenadas, el punto 0, 0. Y para calcular el vector libre, bueno, aquí lo podemos ver, 1 hacia la derecha, 3 hacia arriba, pues ese vector libre sería 1 hacia la derecha, 3 hacia arriba. O sea, consideraríamos este vector. Es un vector equivalente al anterior, pero tiene su origen en el 0, 0. Entonces este punto de aquí, como vemos, es 1, 3 hacia arriba, es el 1, 3. Recordemos que otra vez, otra forma de ver que el extremo es el 1, 3 es, dado el vector PQ, pues coger y hacer una pareja donde cogemos la coordenada de Q de X de Q menos la coordenada X de P, o sea 3 menos 2, y ahora 2 menos menos 1. Y entonces representábamos al vector libre PQ, lo representábamos por esto de aquí. O sea, decíamos que el vector PQ era el 1, 3. Por lo tanto, todo vector libre viene representado por un punto. Y ese punto es el extremo del vector equivalente a PQ con origen el 0, 0. Por lo tanto, tenemos que a cada vector libre le podemos asociar un elemento de R2, como hemos visto. En el conjunto de los vectores libres, vamos a poner aquí vectores libres, en este conjunto hemos definido una operación suma, una operación resta y una operación producto por un número. Y en este conjunto también lo hemos hecho anteriormente. Recordemos, consideremos el punto P, 2, 1 y el punto Q, 3, menos 2. Consideremos el punto R, 3, 0 y el punto Q, menos 1, 2. Bueno, en vez de Q vamos a poner aquí S.
vamos a considerar el vector libre u que sea el PQ, o sea que es PQ y todos los equivalentes a este, o sea, todos los que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Y V, el vector libre RS, o sea, V y todos los que tienen su misma dirección y sentido. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer la suma de U más V. Para ello, en primer lugar, dibujamos unos ejes. El punto P es el 2, 1, 2 de la X, 1 de la Y. El punto Q es 3 menos 2, 3 de la X menos 2 de la Y. Luego este vector sería este de aquí. Este sería el U, pero es un vector libre. O sea que podemos trabajar con este o con el representante con origen el 0, 0. Tres veces a la derecha, perdón, una vez hacia la derecha, tres veces hacia abajo. Una vez hacia la derecha, tres veces hacia abajo. Sería este de aquí. O sea que este también sería el vector U. Otra forma de calcular este vector, o sea, de calcular ese punto y nuestro vector U. Sabemos que es el 1 menos 3. Otra forma de calcularlo es coger PQ, P es 2, 1, Q es 3 menos 2, y entonces el vector U sería 3 menos 2, 1, menos 2, 1, menos 1, menos 3. O sea que es otra forma de ver que efectivamente es así. Coordenada X del segundo menos coordenada X del primero, coma, coordenada Y del segundo menos coordenada Y del primero. Ya tenemos quién es el vector U, o sea, tenemos el extremo cuyo origen es el 0, 0 y es equivalente al vector U, que va a ser nuestro representante, y ahora hacemos lo mismo con el RS. El R es el 3, 0. Vamos a borrar esto que tenemos aquí porque trabajaremos con el vector equivalente con origen el 0, 0. 3, 0 es este punto de aquí. Y ahora menos 1, 2. Menos 1, 2 sería este de aquí. Luego nuestro vector sería este que tenemos aquí. El origen es el 3, 0. El extremo el menos 1, 2. Entonces trabajamos con el equivalente. Observemos que desde el origen subimos 2 unidades y después 4 hacia la izquierda. Subimos 2 unidades y 1, 2, 3 y 4 hacia la izquierda. Este sería el vector equivalente al dado, pero con el origen de coordenadas. Entonces, trabajaríamos, nuestro vector v sería este de aquí. V sería, ponemos el extremo, sería 1, 2, 3, 4, menos 4 y 2 hacia arriba. Menos 4, 2. Otra forma de calcular quién es V, pues cogemos coordenada V es RS, entonces RS, y entonces cogemos, vamos a ponernos R y S aquí, 3, 0 y S menos 1, 2. Entonces esto sería, pues coges coordenada X de S menos coordenada X menos 1 menos 3 de R. Coordenada X del extremo menos, perdón, coordenada Y del extremo menos coordenada Y del origen 2 menos 0. Queda pues lo mismo, menos 4, 2. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer la suma de esos dos vectores. Como vectores libres, sabemos que para calcular esa suma tenemos que hacer un paralelogramo, o sea, aquí poner un segmento paralelo al que tenemos de U, que sería 1 vez hacia la derecha y 3 hacia abajo, 1 vez a la derecha y 3 hacia abajo, tendríamos aquí. Y ahora uniríamos estos dos puntos.
obtendríamos aproximadamente esto que tenemos aquí. Entonces el origen común y unimos con eso que tenemos, con ese punto nuevo que nos ha aparecido ahí. Esto sería la suma. Luego, si sumamos el vector u más el vector v, el resultado es este vector. Eso sería u más v. Y si nosotros escribimos como hasta ahora, como hemos hecho con los vectores, ese u más v tiene por origen el 0, 0 y por extremo menos 3, menos 1. Eso sería la operación entre vectores libres que hemos hecho hasta ahora. Y ahora vamos a hacer la suma de parejas como la hemos hecho hasta ahora. En el vídeo anterior, bueno, hasta ahora, en el vídeo anterior. Si hacemos esta operación entre parejas, queda 1 más menos 4 menos 3 más 2. Si hacemos esto, ¿qué queda? Menos 3 más 2 menos 1. El mismo resultado que antes. O sea, que todo vector libre le podemos asociar un punto, un elemento de R2, una pareja. Aquí lo hemos hecho tanto con el vector libre, cuyo representante es el PQ, como el vector libre como representante es el RS. Podemos hacer esa operación de esos dos vectores de forma gráfica o como parejas. Y como resultado se obtiene lo mismo. Por lo tanto, cuando trabajemos con vectores libres, la operación suma, y esto, bueno, lo hemos hecho por un ejemplo, pero se cumple, la podemos hacer gráficamente o de forma analítica como elementos de R2. Lo mismo ocurre con la resta y con el producto por un escalar. Y eso, pues, vamos a ver algunos ejemplos que, pues, lo van a mostrar. Vamos a considerar los vectores u igual a menos 3, 2 y v igual a menos 1, menos 4. Cuando hablamos así de estos vectores, pues lo que estamos considerando es vectores cuyos representantes con origen en el 0, 0 son esos puntos que tenemos ahí. Por lo tanto, el vector u menos 3, 2 sería menos 3, 2. El vector u sería este de aquí, o cualquiera de sus equivalentes, y el vector v sería menos 1, menos 4. Imaginemos que queremos hacer u menos v. Esto es u y esto es v. Por lo tanto, si queremos hacer u menos v, tenemos que considerar el opuesto de v. El opuesto de v lo tenemos aquí, sería este que tenemos aquí. Es 1 hacia la izquierda, 4 hacia abajo, 1 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Sería este de aquí. Esto sería menos v. Luego u menos v, hacemos el paralelogramo aquí. 1 hacia la derecha, 4 hacia arriba. Juntamos estos dos. Este es el punto extremo, origen en el 0, 0. Y eso sería u menos v. Luego observemos que gráficamente se ve que u menos v es igual, ¿cuál es ese punto de ahí arriba? Pues 1, 2 hacia la izquierda, menos 2, y hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Menos 2, 6. Si lo hacemos como elementos de R2, menos 3, 2, menos 1, menos 4, nos queda
menos 3 menos menos 1, coma 2 menos menos 4. Con lo que se obtendría menos 3 más 1, que es menos 2, y 2 menos menos 4, 2 más 4, que es 6. Como vemos, se obtiene el mismo resultado. Finalmente, vamos a considerar ahora el vector u igual a menos 2, 1, y vamos a hacer 3 por u. Gráficamente, dibujamos unos ejes. Tenemos el vector u igual a menos 2, 1. Vector libre significa que el origen es el 0, 0 y el extremo es menos 2, 1, que sería este de aquí. Este sería, bueno, esto sería, eso es menos 3, sería este de aquí. Entonces, como nos dicen 3u, tenemos que alargar 3 veces este vector. 2 y 3. Misma dirección sentido, pero con el módulo multiplicado por 3. Este sería el vector 3u, todo, y tiene por extremo, como vemos ahí, de forma gráfica, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y 3 hacia arriba. O sea, que es el vector libre cuyo representante con origen en el 0, 0 tiene por extremo menos 6, 3. Si lo hacemos como elementos de R2, analíticamente, 3u será 3 por menos 2, 1. Multiplicamos el 3 por el menos 2 y el 1 y nos queda menos 6, 3. Como resumen a todo lo que hemos visto hasta ahora, pues tenemos conjunto de vectores libres, lo hemos repetido ya bastantes veces, y R2, que son las parejas. Son dos conjuntos, a cada vector libre le podemos hacer corresponder un elemento de R2. Simplemente tenemos que coger el punto extremo del vector equivalente con origen el 0, 0. Entonces, todo vector tiene asignado un punto de R2. Entonces, en vectores libres hemos definido las operaciones más, producto por un escalar, producto por un número real, y menos también. Bueno, menos es más sumar con el opuesto. En R2, pues también tenemos definidas las operaciones más, producto por un escalar, y menos. Aquí podemos hacer estas operaciones gráficamente, se obtienen unos resultados. Aquí podemos hacer las operaciones analíticamente, se obtienen otros resultados. Pues estas operaciones de aquí y estas operaciones de aquí se corresponden. O sea que nosotros podemos hacerlo gráficamente, hacerlo analíticamente y el resultado va a ser el mismo.